Pues así estamos y empieza ahora la temporada para los tratamientos, el uva y el adelgazamiento. Esto es simplemente una advertencia, pero vayan con mucho cuidado. Antes de ponerse en manos de según quién, infórmense, porque además les va a costar prácticamente lo mismo y seguro que el resultado será mejor. Vamos ahora con nuestro teléfono. Yo solo quiero recordar, es el 902 10 22 99, porque ustedes nos plantean muchos asuntos que luego tratamos aquí, como por ejemplo el que viene a continuación. Nos han pedido que hablásemos de las mujeres que abortan, que pierden un niño. Se calcula que son un 25% de las mujeres que pierden, bueno, pues... una vez en su vida. Y hay un 5% de mujeres que 3 o más veces sufren abortos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que a la mujer cuando tiene un niño, yo me he puesto el ejemplo aquí en la tele, como en su trabajo, en su familia. Tienes un niño, todo bien, lo traes al lugar de trabajo, lo cogemos en brazos, haces fotos. Ahora, si una mujer pierde un hijo, no sabemos cómo decirle, lo siento, se le dice enseguida, no te preocupes, tendrás otro, como si no pasara nada, ¿no? Sí, le intentamos restar importancia y a veces eso también lo hace más doloroso, ¿verdad? En el caso de Beatriz, hasta en ocasiones te han girado la cara o se han cambiado de acera para no decirte nada porque se sentían mal. Y se trata de que eso no ocurra. Beatriz Fernández es lo que llamamos doula. ¿Qué es doula? Las doulas somos acompañantes en la maternidad. Acompañamos a las mujeres desde el mismo momento en el que deciden ser madres hasta que ya tienen a su bebé o a su niño, incluso durante si hay procesos de fertilidad, de adopción, procesos de duelo. ¿Puedes hablar un poquito más alto? Discúlpame. Perdón. Es que me interesa lo que dices y quería escucharte un poquito más alto. Disculpa. Sois unas 20 en España. Hay un hombre también, porque claro... a ver, cuando se pierde un hijo en una familia, quien pierde es toda la familia. Sí. Aunque la madre lo ha tenido dentro 9 meses, pero, ¿verdad? El duelo es común. El duelo es común porque además es que, bueno, pues como comento yo siempre, realmente la familia es como una especie de tablero de ajedrez. Si se mueve una ficha, el resto van a moverse igualmente, entonces realmente todo influye. Doula después de haber perdido a tu hijo, es decir, de ese primer aborto, ahí fue cuando te decidiste. Yo encontré lo que era después de perder a mi primer bebé. Que estabas de apenas 2 meses. Estaba ahí 2 meses. Y como que la gente le restaba importancia, ¿no? Sí, sí, a mí me decían esta frase que acaba de decir Albert de, bueno, ya tendrás más. Y yo decía, pues que yo no quiero más, yo quiero a este. Que era el que yo me había imaginado, el que yo había soñado. Hay que aprender a tener el duelo por cada niño que no nace. Sí. Por ejemplo, hay países en Estados Unidos o en estados de Norteamérica y en Europa que incluso hacen álbum de familia, hacen entierro. ¿Aquí cómo se considera un nonato? Un desecho biológico. Nada más. Si quieres, por ejemplo, hacer un funeral, has de rellenar un montón de papeles. Pues tienes que pedir permiso legalmente para poder llevarte a tu bebé. Pero si es tuyo, eso es absurdo, ¿no? Sí, ahora, en eso estamos precisamente. Lo tuyo, Beatriz, es muy complicado porque tú no has perdido uno. No. ¿Cuántos? 4. En 3 abortos has perdido 4. En 3 abortos he perdido 4 bebés. Y tienes una niña, ¿cómo se llama? Laura. Que tiene ahora 3 años, guapísima, sanísima. Pero quiero dejar clara una cosa, Beatriz ha perdido hijos antes de tener esa niña y también después. Sí. Porque tú quieres tener más. Claro. Esto hay gente que no lo va a entender. Hay gente que dirá, entiendo el esfuerzo por tener uno, pero párate ahí, ¿no? Porque con lo que habrás sufrido... Sí, pero realmente es que yo siempre pienso que cada cosa que nos ocurre en la vida nos ocurre por algo. Entonces a mí mi primera pérdida me sirvió para saber que yo quería ser madre. Fue una pérdida de un bebé que no esperábamos. Y fue una sorpresa absoluta. No teníamos planeado ser papás y a partir de ahí decidimos ser papás. Y lo siguiente es que realmente nosotros queremos seguir teniendo Beatriz, hijos. ¿cómo te blindas ante esa posibilidad? Nunca. Una nueva pérdida, no te puedes blindar, imposible. Mentalmente no te puedes preparar. No. De hecho, eso es una de las cuestiones en las que hay que acompañar mucho a la madre, hay que estar mucho con la madre en un embarazo después de una pérdida. Porque realmente hay una serie de inseguridades, una serie de traumas que han quedado ahí y que, bueno, hay muchas mujeres que sí que los trabajan, que acuden incluso a terapia y entonces viven su duelo, pero hay otras que no. Incluso una pérdida también de autoestima, es decir, tú te has encontrado con mujeres, fíjense, lo que voy a decir ahora es muy crudo, pero que se sienten
Bueno, pues si no puedes tener hijos, no vales como mujer. De alguna manera son censuradas socialmente. Todavía hoy eso ocurre, ¿verdad? Sí, yo de hecho con tantas pérdidas a mis espaldas, pues ya lo primero que me dicen es, bueno, es que si no puedes tener más, no puedes tener más. Tú eres madre de un solo hijo. Ya quédate ahí, porque realmente, ¿para qué vas a ir más allá? Es que no vale, tu útero no vale, me dijeron una vez. Y fue una cosa como... ¿Tú a qué tipo de gente te has encontrado? No, te lo digo... de todo tipo, no, te lo digo de en verdad. serio. Mira, a mí este asunto me sensibiliza muchísimo. Hay dos cosas que quería preguntarte. La primera... Dime. ¿Con qué tipo de mujeres, no lo quiero llamar trabajo, con qué tipo de mujeres te ocupas? ¿Con mujeres solteras, con mujeres...? Porque, por lo que estoy viendo aquí, lo que tú haces es lo que debería hacer un compañero. ¿O una compañera? No. ¿Por qué? No, mira, te explico. Las doulas acompañamos emocionalmente, pero acompañamos emocionalmente desde una cierta distancia, sin juzgar, sin dirigir a la mujer y sin decirle lo que ha o no ha de hacer. Sin embargo, cuando tú acompañas, y a mí me ocurre, yo por ejemplo soy incapaz de acompañar en la maternidad a una amiga mía, porque de alguna forma tengo una implicación emocional que me hace tender a aconsejar, a guiar, a valorar, a decirle lo que yo opino, lo que yo siento y a decirle lo que yo creo que es mejor para ella. Las doulas no hacemos eso, tenemos esa distancia emocional, empatizamos, pero no pasamos la línea de la empatía a la simpatía, que eso es muy importante para poder acompañar a una persona, para poder servirle de soporte y no entrar en su mismo hoyo. Es muy importante marcar esa línea, porque si yo llego a la simpatía con una mujer que ha tenido una pérdida, nos vamos las dos al hoyo y entonces ninguna de las dos Y Beatriz, ¿qué papel tiene que tener aquí la pareja, el hombre? ¿Qué papel tiene que jugar? Pues mira, por una parte el hombre tiene su duelo, hablamos en una pérdida, me dices, el hombre tiene su duelo, igual que lo tienen los hijos, si hay otros hijos, tienen el duelo por el hermanito que no va a llegar. Entonces, el duelo de ese hombre también hay que valorarlo, porque muchas veces se le da el papel de el papá tiene que ser el soporte, pero es que el papá lleva su propio duelo, ¿vale? Normalmente es desacompasado, porque claro, la mamá tiene un duelo emocional y tiene una parte biológica, física, porque ha tenido un bebé dentro, una serie de cambios hormonales que luego tienen que volver a cambiar y entonces los duelos son diferentes. Y nosotros, los demás, es decir, el entorno, quienes tenemos una compañera que acaba de perder un niño, una amiga, ¿cómo tenemos que reaccionar? ¿Qué es lo mejor? Mira, ¿qué nos aconsejas? Yo creo que no hay una fórmula mejor. Lo que hay es lo que a cada uno nos salga de alguna forma, pero lo que a cada uno nos salga desde la comprensión y desde la empatía que nombrábamos antes. Realmente. No cruzar la acera. Claro, efectivamente. Y muchas veces a mí me preguntan muchísimo, yo doy charlas sobre duelo y entonces pues siempre surge la pregunta, ¿y qué le dices a una mamá que ha perdido a un bebé? Y yo digo siempre, pues es que a veces no hay que decir nada. Digo, a veces simplemente hay que decirle que estás ahí, hay que mostrarle tu presencia de la forma que sea, físicamente, con una mirada. Incluso a veces, con mujeres, acabas llorando con esas mujeres, porque esas mujeres necesitan alguien que llore con ellas, o alguien que llore incluso lo que ellas no lloran, porque no se lo permiten, porque tienen una barrera, porque la sociedad no se lo reconoce y no se lo permite. Es verdad, es como que no tienes derecho al duelo, ¿no? Claro. No tienes, en absoluto. Oye, el nombre de doula nos están preguntando si lloras mucho es como que, en fin, que eres una debilucha, no aguantas nada, si lloras mucho es que tienes una depresión y tienes que ir a mirártela. Y muchas veces no es eso, tú tienes que pasar tu propio duelo. A mí me parece increíble que a la gente le parezca normal que alguien eche de menos su peluche de cuando era pequeñito, cuando lo pierde, y sin embargo, y cada vez que hay un peluche pues pueda ponerse tierno delante del escaparate de la juguetería, y sin embargo una mamá que ha perdido un bebé, me da igual, de 12 semanas, es que me es indiferente, no se le da margen. Esa mamá no puede estar triste. Es verdad, Y que no sois, que quede claro que no son una especialidad médica, no sois psicólogos, aunque hacéis a veces como tal. Hacen mucho de psicólogos, ¿no? Que el nombre se adopta de los viejos griegos. Sí, de la antigua Grecia. El nombre de doula, las doulas eran las esclavas que acompañaban a las mamás durante el parto.
y durante el posparto, durante la cuarentena, que como ya sabéis en culturas antiguas la mujer se quedaba como más aislada durante esa cuarentena. Beatriz, ¿vas buscando tener otro? Sí. Queremos conocerlo aquí, ¿eh? Ah, por supuesto, yo os envío la noticia. Gracias por venir. Gracias. A vosotros, muchísimas gracias.